Hola, mi nombre es Elkin Fabián Martínez. Mi formación académica, tanto en pregrado como en posgrado, ha sido la filosofía. Bueno, para responder de manera sintética estas tres cuestiones, la del Estado Social de Derecho, la de las ramas del poder público en Colombia y los mecanismos de protección de los derechos humanos, empiezo diciendo que pues, el Estado Social de Derecho es, digamos, que una institución que ha sido constituida a partir de la libertad y la igualdad. Esto es fundamental para garantizar precisamente los derechos a los que un ciudadano es partícipe o de los que un ciudadano es partícipe. De ahí, digamos que los ramas del poder público en Colombia sean tres y que funcionen casi que de manera autónoma o separada, y que son la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esto en último lo que permite es, eh, digamos que garantizar todas estas cuestiones que veníamos diciendo, los debidos procedimientos, los derechos de los ciudadanos, etc. En cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos, que es, digamos, que otra forma de apelar o de hacer valer o garantizar los derechos de los ciudadanos. En Colombia hay varios. Eh, por ejemplo, la tutela es uno de los mecanismos, digamos, que más utilizados. La acción popular, etcétera, o la acción de grupo, entre otros. Digamos que también hay diferentes entidades que se encargan de garantizar esto, ¿no? De proteger, de garantizar y de velar por estos procedimientos o por los debidos procedimientos, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o la Procuraduría, sea el caso. Entonces, digamos que eso así de manera muy sintética. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Angie Gómez y hoy responderé a tres preguntas. La primera, ¿qué es un Estado Social de Derecho? Bueno, un Estado Social de Derecho es una organización en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. La segunda pregunta es ¿cuáles son las ramas del poder público en Colombia? Hay tres. La primera, la legislativa, que aprueba o desaprueba las leyes. La segunda, la judicial, la que interpreta y hace respetar o invalida. La tercera, pero menos importante, es la ejecutiva, la cual es la responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. La tercera y última pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Bueno, hay cuatro. Está la acción de tutela, la cual protege los derechos fundamentales. Está el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad. Está el habeas data, el cual protege el derecho al buen nombre y saca a las personas de la base de datos de deudores morosos. Y el derecho de petición es para solicitar información. Es todo. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué es un Estado social de derecho? Para mí un Estado social de derecho es aquel que vela y que respeta la dignidad de todo colombiano, ¿sí? Fundada en los derechos primordiales para todo colombiano. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Existen tres ramas, cada una tiene su respectiva división, pero las principales son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La última pregunta, los mecanismos de protección de los derechos.
Hay varios, los que más conozco o más he escuchado son las marchas, el habeas corpus, que es cuando se vulnera la libertad de una persona, eh, la acción de tutela, que es la más conocida, y el derecho de petición, que es cuando una persona ya le exige a una entidad por su mal servicio en cualquier caso. Buen día, mi nombre es Angie Tatiana Gómez Avendaño, tengo 15 años y curso el grado 10º. En esta ocasión les voy a responder una serie de preguntas. ¿Qué es un Estado social de derecho? Está fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general. La dignidad se establece como resultado del reconocimiento mínimo de los derechos y garantías. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomías de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluritarista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad. Segundo, ¿cuáles son las ramas del poder público? Primera, legislativa. Le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Segunda, ejecutiva, representada por el presidente, vicepresidente y gabinete. Su función es implementar las leyes. Tercera, judicial. Se encarga de hacer cumplir leyes que hay en nuestro país, proteger los derechos y decidir qué sucede con las personas y las entidades que no las cumplen. Tercera pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos? Los mecanismos de protección de los derechos humanos se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Hola, mi nombre es Andrés, soy ingeniero metalúrgico y maestro en Ciencias e Ingeniería de los Materiales. Atendiendo a las preguntas de Yurley, un Estado de Derecho es un modo de gobierno en donde las leyes velan por los derechos precisamente de sus ciudadanos. Para ello se emplean tres ramas del poder independientes en Colombia: la rama judicial, quien administra la justicia; la rama legislativa, quien hace precisamente las leyes; y la rama ejecutiva, quien garantiza los derechos de sus ciudadanos. Para garantizar y proteger los derechos de los colombianos se emplean dos mecanismos principalmente: la demanda judicial y la tutela. Gracias. Buen día, mi nombre es Yurley Molina. El día de hoy les quiero hablar sobre el Estado Social de Derecho. Este es un sistema que se propone para fortalecer servicios, garantizar derechos que son considerados esenciales y mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de la sociedad. En el artículo 1 de la Constitución tenemos que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república, descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, formada en el respeto de la dignidad humana, del trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de intereses generales. El Estado social de derecho es un Estado de tipo democrático. Se caracteriza por el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivistas, económicos, sociales, culturales, con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventoria del Estado en todos los niveles. Un Estado social de derecho, además de representar la legalidad, respeta y protege los derechos fundamentales como la salud, la justicia, el trabajo, la educación. Nuestra Constitución dice que así es el Estado colombiano, un Estado social de derecho, es decir, aquel donde todos los ciudadanos respetan las leyes, pero principalmente las respetan los miembros del gobierno que son los que trabajan para los ciudadanos
y además representan, protegen y garantizan que se cumplan estos derechos. Ramas del poder público. En las ramas del poder público nos encontramos tres: la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Bueno, empecemos por definir la rama judicial. Su función es administrar la justicia. Están encargados los magistrados y los jueces. En la ejecutiva, tiene la función de ejecutar las leyes. Estos son los presidentes, los gobernadores, los alcaldes. En la legislativa, su función es de crear las leyes. Acá tenemos al Senado, la Cámara y concejales. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales son instrumentos establecidos para proteger una eventualidad o real pérdida, vulneración o amenazas de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia. ¿Cuáles son estos mecanismos? Tenemos el derecho de petición, peticiones de información, quejas, reclamos, manifestaciones, habeas corpus, habeas data, acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo. En el derecho de petición, este se encuentra en el artículo 23 de la Constitución. Se puede usar para solicitar algo que se necesite en la rama ejecutiva. En las peticiones de información, eso es para solicitarlo con respecto a lo que se desee saber de diferentes procesos y de cumplimientos. En las quejas, de manera muy amable, se puede realizar alguna queja con respecto a algo que no se encuentren las personas de acuerdo, igualmente que en los reclamos y las manifestaciones, que estas pueden ser grupales o individuales. En el habeas corpus es la protección al derecho de la libertad, o cuando alguna persona es arrestada y violan sus derechos constitucionales al ser arrestado, o cuando alguna persona se encuentra privado de su libertad de manera injusta. En el habeas data, esta es para poder hacer un análisis de todos los datos que hubieran sido recolectados sobre nosotros, ya sean quizás de nuestra identidad, de la cédula, de nuestra huella. Podemos hacer una restauración de nuestros datos. En la acción de tutela, esta se hace cuando son violados nuestros derechos, como de pronto puede ser el de salud, educación. Entonces se hace una petición de tutela. En las acciones populares o de grupo, se pueden, con respecto a cuando se tiene inconformidad con hechos, y se hacen diferentes, ya sean quejas, manifestaciones o